Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué me cuentan? ¿Qué hay de nuevo? Hola, hola, ¿se escucha bien? Hola, buenos días. Sí se escucha, profe. Excelente. ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, profe, sí se ve. Ok, perfecto. Habíamos terminado de ver entonces hasta lo que era vivienda principal, tema 6, ¿sí? Y faltaba incorporar dentro de esos primeros temas lo que es entonces ya el contexto de las retenciones de impuestos sobre la renta. Y acabo entonces de enviarles por el grupo de Telegram un material. Uno de ellos es precisamente el decreto 1808 de 1997, una de las normas en el contexto de impuestos sobre la renta más viejitas, y desde el contexto tributario también es de las más antiguas, incluyendo la de sucesiones y donaciones. Vamos entonces a trabajar un poco el tema de las retenciones en este momento y pues trataremos entonces de ir explicando cómo funciona ese contexto de lo que se refiere entonces al impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta dijimos entonces que era un tributo que era anual, ¿sí? Y ya entonces hemos visto cuáles son los contribuyentes que están obligados a realizarse ese proceso de cálculo de impuestos sobre la renta y cuáles son los contribuyentes que no están obligados al cálculo del impuesto sobre la renta. Como siempre les recuerdo para la clase, si en algún momento queda alguna interrogante, por favor me lo hacen saber, paramos y hacemos la explicación en ese contexto para que pues vayamos solucionando las dudas, ¿sí? Me disculpan el retraso del ingreso a clase de hoy, pero tenía una audiencia en la mañana y hasta que no salgo del tribunal no puedo pues entonces dar la clase, ¿sí? Y bueno, de todas maneras, pues vamos a tratar de recuperar entonces el tiempo perdido, dando inicio entonces a este decreto. Vamos a hacer un preámbulo entonces. Tenemos entonces que el impuesto sobre la renta es un impuesto anual, un impuesto que siempre se va a cancelar anualmente dentro del rango de 12 meses, eso ya lo habíamos indicado, y también entonces tenemos en cuenta que ese tributo puede tener algún contexto de recibir por adelantado algunos pagos o se hace una recaudación anticipada por parte de la administración tributaria de ese tributo. Una de esas precisamente es la que vamos a ver en este momento que se refiere entonces a las retenciones de impuestos sobre la renta. Todas las personas entonces están obligados a ser contribuyentes obligados a realizar procesos de retención, así no sean contribuyentes especiales. Eso es una de las cosas que tenemos que tener clara. Creo que ya lo habíamos indicado cuando hablamos de la clasificación de los contribuyentes y empezamos a decir que habían los especiales, que habían quienes más, los formales, que habían quienes más, a ver si lo recuerdan. ¿Alguien me ayuda? Formales, especiales, ¿quiénes más? Vinculados, ¿quiénes más? El cuadernito, vamos revisando los apuntes, ¿quiénes más? Ordinarios, ¿quiénes más? Ordinario, agente Percepción, de retención, percepción, vinculados, exactamente. Ok, agente de todos ellos. percepción, Y habíamos dicho que los que ocasionales. sean especiales estaban siempre obligados a retener impuestos sobre la renta, pero que todos, absolutamente todos los demás estaban obligados a retener perdón, de especiales solamente IVA y los demás estaban obligados a retener impuestos sobre la renta. Eso creo que es una de las cosas que tenemos que tener claras. Y entonces allí es donde aplicaría este decreto 1808. ¿Quiénes estarían obligados entonces a ese decreto? Vamos entonces con ese artículo 1 y dice, están obligados a practicar la retención del impuesto en el momento del pago o del abono en cuenta y a enajenarlo en una oficina receptora de fondos nacionales. Eso significa entonces que en el momento de que se realice cualquier pago, nosotros vamos a tener la obligación de qué? De hacer el procedimiento de retención. ¿Quiénes son los que están obligados a hacerse la retención? Uno, quienes tengan sueldos y salarios. Ya habíamos dicho que los sueldos y salarios forman parte de qué? De la utilidad que tiene ese contribuyente que no solamente pagan las empresas, que también pagan las personas naturales y que pagan los asalariados. Y habíamos visto en esos primeros temas quienes estaban exentos de el pago de impuestos sobre la renta y de esos exentos habíamos dicho que había algunas cosas como las que los intereses de prestaciones sociales, recuerdan eso, las indemnizaciones, pero nunca allí estaban incluidos los sueldos y salarios. Entonces, para efectos académicos, yo quiero que
Este decreto 1808 lo vamos a dividir en dos. Los asalariados, los que están bajo relación de dependencia y los que no están bajo relación de dependencia, ¿ok? Ese decreto entonces vamos a tratar de verlo como en dos partes. Esta primera parte entonces tiene que ver con los asalariados, con esas personas que ganan un salario. Nosotros inclusive como contadores públicos muchas veces trabajamos bajo relación de dependencia y otras veces trabajamos bajo la figura de honorarios profesionales. Ariana creo que me hacía unas preguntas en el transcurso de la semana al privado que se hacía referencia precisamente a el contexto de lo que es el salario que nosotros devengamos y cuando nos pagan o no nos pagan. Y le decía yo, hay dos figuras entonces, cuando nosotros somos bajo relación de dependencia, trabajamos y tenemos las retenciones de ley, de seguro social, de ley de política habitacional, de seguro de paro forzoso, de INSE, en fin, nosotros estamos bajo relación de dependencia. Significa entonces que desde ese contexto nos va a arropar lo que es la legislación laboral, la legislación que corresponde a la ley orgánica del trabajo, ¿sí? Y allí entonces tendríamos que dar cumplimiento a esas condiciones parafiscales que también tienen que ver con los tributos. Eso entonces los tributos, recuerde que lo dividimos en tres partes: tasas, impuestos y contribuciones. Los parafiscales precisamente son esas contribuciones que les hablaba, de las retenciones y los aportes que se hacen por parte del patrono y por parte del trabajador en materia de seguro social y ley de política habitacional y INSE. Y adicionalmente, entonces, tenemos la obligación de ¿qué? De hacer este proceso de retención. Vamos a tener entonces que calcular este proceso de retención. Es obligatorio que hagamos entonces este proceso de retención al que nos referimos. ¿Cuándo vamos a hacer la retención? Entonces, el artículo 1 nos está diciendo cuando se haga el pago total o se haga un abono en cuenta, porque puede ser de que se haga solamente un abono a la relación laboral que se tiene. Entonces, si estoy haciendo un abono, pues sencillamente sobre la base de ese abono hacemos la retención, y si se hace el pago total, entonces sobre la base del pago total. Tengo algo en el chat, creo. Me dice por acá, buenos días, se me acaba de ir la luz. Ah, ok, Emily, perdón. Entonces, tiene problemas Emily con el tema de la electricidad. Pregunto, ¿se va entendiendo o no? Ya va, me perdí acá. Compartir Sí, profe. pantalla. Ok, perfecto, ¿sí? Sí, profe. Dice parágrafo único, se excluyen de esta disposición los pagos efectuados por gastos de representación. ¿Por qué los gastos de representación? ¿Por qué los viáticos? ¿Por qué las primas de vivienda? Estas últimas, cuando la obligación del patrono de pagarlas en no debe disposición de la orgánica del trabajo. Porque habíamos dicho que tenemos los viáticos, los gastos de representación y lo que tiene que ver con vivienda, que están exentos de ¿quiénes? De impuestos sobre la renta. Lo vimos en los primeros temas. ¿Sí es correcto? Entonces se supone que si no es un ingreso atribuible, en este caso, a la utilidad o un devengo por parte de un trabajador bajo razón de dependencia, pues se supone entonces que tiene una exclusión, que está exento. Si está exento, entonces por eso inmediatamente dice, ojo, si eso se corresponde a gastos de representación, a gastos de viáticos o a primas de vivienda, quedan inmediatamente excluidos de el procedimiento de retención. ¿Se entiende eso o no? Discúlpenme que les pregunte nuevamente, pero es que quiero estar claro porque puedo creer que está eso claro y de repente ustedes no me lo comprenden. ¿Sí se entiende? Sí, profe, que sobre eso no se cobra el impuesto sobre la renta. ¿Por qué razón? A ver, ¿quién dice que no se cobra? El artículo 14, Profe, ¿lo yo no recuerdan? entendí, Ok. profe, yo casi no entendí lo de la utilidad y eso. O sea, casi no recuerdo, pues estoy un poquito ¿Me perdida. habla Natalie? Sí, profe. Porque, Natalie. Ok, Natalie, no te preocupes, esa es la idea. Vamos entonces a hablar de lo que corresponde. Nosotros en el tema 4 hablamos del artículo 14, Natalie, ¿lo recuerdas? Y entonces decíamos en el artículo 14 que vamos a tener algunas cosas que no forman parte del impuesto sobre la renta. Sí es correcto, teníamos allí 13 numerales en el artículo 14, que clase que le dije que tenemos que graficarlos, los repasamos en clase presencial en la universidad, y adicionalmente le decía que todas las personas, todos los contribuyentes están obligados sobre todos los ingresos a pagar ¿qué? Impuestos sobre la renta, excepto hasta ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Lo que está en el artículo 14 en esos 13 numerales. Eso queda claro, ¿verdad, Natalia? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿O no? Sí, profe. Ok. ¿Qué quiere decir esto? El impuesto sobre la renta, el cálculo del impuesto sobre la renta se hace sobre la base de la utilidad. Otros tributos tienen una base diferente. Por ejemplo, el IVA se hace sobre ¿qué? Sobre la base del bien o del servicio, no sobre la utilidad. ¿Qué significa utilidad, Natalie?
ingresos menos costos menos gastos. El residual de eso, que es la utilidad o el resultado del ejercicio, sobre la base de ese resultado del ejercicio, voy a calcular el impuesto sobre la renta. Así de sencillo. Ahora, si soy una persona natural, sobre la base de todo mi ingreso, de todo mi salario, yo estoy obligado a pagar impuestos sobre la renta, exceptuando que de esos ingresos, cualquiera de los 13 numerales del artículo 14 digan que es un ingreso presunto sobre la base de eso y entonces no estaría obligado. Eso es lo primero que tenemos que tener claro y es a donde yo estoy en este momento, en el artículo 1 del parágrafo único, donde dice entonces que los gastos de representación, los gastos de viáticos, los gastos de primas de vivienda, que ya están, y ya lo aclaramos, que están en el artículo 14, en los 13 numerales, pues significa entonces que sobre la base de esos ingresos no vamos a hacer procedimiento de retención. Y otra cosa, Natalie, que estoy aclarando es, todos los contribuyentes, sean vinculados, sean especiales, sean ordinarios, sean formales, sean agentes de retención, sean agentes de percepción, absolutamente todos ellos que nombramos están obligados a hacer ¿qué? Agentes de retención del impuesto sobre la renta. Ok, eso quiero que quede claro. Los especiales son especiales para hacer retenciones de IVA, únicamente de IVA. Todos los demás son agentes de retención de impuestos sobre la renta. O sea que todos están obligados a retener impuestos sobre la renta. ¿Dudas hasta ahora entonces? ¿Mejoró la explicación, Natalie? No, profe. Ya estoy aquí agarrando otra vez la clase y bueno, estoy aquí mirando. Lo que pasa es que sea, como se habla rápido, entonces hay cosas que anoté y cosas que no Si tengo voy muy que rápido, ponerme por otra vez favor, al día. también me lo dicen y Para yo que no bajo, sí, yo bajo la intensidad de eso, sí, no hay ningún problema, porque lo que la idea sí, es profe. que de una u otra Claro, forma, pues perdón. vayan tomando nota. De todas maneras, pues en el repaso, si ustedes quieren, queda la grabación y por allí van nuevamente a revisar, que es como lo bueno de la tecnología, ¿no? Bien. Pasamos entonces, ya salimos de ese primer capítulo, que son como las disposiciones generales en ese artículo 1 y pasamos al capítulo 2, dice, a las personas naturales residentes o no en el país beneficiarias de sueldos y salarios y demás remuneraciones. Repito, yo voy a dividir, así como está este capítulo, en dos partes. Este capítulo 2 va a tener que ver con quiénes, con los asalariados. Y quiero que eso pues quede claro. A ver, voy a hacer una pregunta. Levi, ¿qué es para usted un asalariado? Levi, Pues, buenos días, profesor. buenos días, mi corazón, cuéntame. Pues que depende de un salario, o sea, que no tiene mayor ingreso que solo su salario, digo Pero puede yo. ser El un buen salario, por ejemplo, salario, excelente salario, que sea 20 veces el salario, sí, porque ahorita por lo menos pero hay aún así salarios que sigue son en siendo dólares. asalariado porque no, o sea, sus ingresos son en base a que trabaja para otra persona, no son independientes. No está tan claro, pero vamos a ver quién nos ayuda a aclarar el concepto. Dimas, ¿qué opina usted? Bueno, profe, ¿me escucha? Sí, señor, perfectamente. Bueno, yo creo que un asalariado es una persona que realiza un trabajo y recibe a cambio una remuneración. No necesariamente tiene que ser el único ingreso que tenga, sino que sencillamente trabaja y le tiene su remuneración correspondiente al trabajo. Me falta algo. A ver, Milgrelli, sí, ¿cómo se pronuncia? Perdón, Milgrelli. No, Milgrelli Miguel, Márquez. Big Jelly. Mirgeli, ay, discúlpeme, mi corazón. Ajá, muy bien. ¿Qué opinas tú? ¿Qué falta allí en esos conceptos de sus compañeros? ¿Qué falta? ¿Cómo determino qué es de razón de dependencia? Pues para mí es que esa persona tiene, o sea, trabaja para tener a cambio un sueldo, un salario. Falta algo. ¿Qué falta, Keila? O sea, trabaja para una empresa. Ok. ¿Cómo? Ajá, trabaja para una empresa. Se basa Para, en el Ajá. contrato. ¿Cómo, Keila? O Milenji. Que el asalariado se basa en una relación de contrato. En una relación de contrato. por una empresa para tener a cambio un salario, un sueldo. Ok, vamos a tener una diferencia más. Todo lo que ustedes están diciendo es válido, pero falta algo importante. ¿Qué es lo que falta? Para que sea bajo relación de dependencia, significa que yo formo parte de una nómina. Significa que cada vez que se va a pagar mi salario, se me hacen unas retenciones de lo que corresponde en el contexto tributario a las contribuciones. ¿A qué se refieren esas retenciones? A retenciones conforme a la Ley Orgánica del Trabajo que tienen que ver con seguro social,
Ley de política habitacional y seguro de paro forzoso y INSEE. Eso es obligatorio. Esa es una de las diferencias. Cada vez que una persona se le hace ese proceso de retención conforme a la ley del trabajo, significa que es una persona asalariada, es una persona bajo relación de dependencia. ¿Sí mejora esa explicación o no? A ver, ahora deme una explicación completa. A ver, vamos a ver, Natalie, ¿cómo la arreglaríamos? Todo lo que dijeron sus compañeros más lo que acabo de decir. Pues, profe, yo tenía como un concepto un poquito como más conciso, más rápido. O sea, Ok. para mí una persona que está bajo dependencia es aquella que no es su propio jefe, pues que trabaja para un ente o para una persona, que es, y lo mismo, pues, o sea, lo mismo que usted dice, que eso se lo agrego, que Pero está Natalie, dentro de me una nómina. gusta eso porque al concepto le faltaba lo que acabas de decir. Una persona bajo relación de dependencia, a diferencia de una persona bajo honorarios profesionales, que también depende de otro de cierta manera su trabajo, la diferencia es que va a depender de un horario de trabajo establecido. En el caso de honorarios profesionales, tú eres tu Exactamente. propio jefe, tú colocas el horario que tú quieras en función de la actividad que vas a desempeñar. En el caso de una persona que trabaja bajo relación de dependencia, tengo un horario que cumplir. Estoy obligado a eso que usted está diciendo a cumplir. Entonces ya tengo, estoy obligado a un horario, estoy obligado a que se me hagan unas retenciones para fiscales y estoy obligado a qué? Al cumplimiento de una actividad para la cual se me contrató y tengo entonces a mi cargo, por supuesto, una actividad, pero tengo un jefe que decide cuáles son de cierta manera el cumplimiento de las obligaciones, ¿sí? A ver, Dimas, cuénteme, ¿qué mejora del concepto? Ajá, sí, pues sí veo la diferencia entre lo que yo dije y pues lo que usted explicó, profe. Ok, Sí, pero vamos entonces a de una vez contraponer eso. Si yo soy contador público, a ver, regreso con Natalie. Natalie, tú eres contador público y vas a trabajar bajo la figura de honorarios profesionales. ¿Qué diferencia habría entonces de trabajar bajo la figura de honorarios profesionales a la relación de dependencia? Cuéntame. Profe, pues que cuando trabajo en relación de dependencia, pues es lo mismo. Cuando trabajo para alguien, tengo que cumplir como las estipulaciones que me establezca esa persona, mientras que si yo trabajo por honorarios profesionales, es como los abogados, realmente es como que si prestaran un servicio, pues, o sea, la gente los busca cuando los necesita y se les paga una serie de honorarios y ya, pues, No, pero los bueno, no contadores sé, también se está trabajamos con bien. relación de honorarios profesionales más que los abogados. Los abogados también de Claro, repente somos nómina. A ver, ¿cómo claro. sería honorarios profesionales como Pero otro contador? ejemplo, pues, pero otro ejemplo. Ajá. ¿Y tú cómo serías Porque como nosotros contador podemos llevar público? o sea, yo, ¿cómo, profe? A ver, vamos a colocarnos, ya te graduaste de contador público. Dame un ejemplo de Ajá. diferencia, usted como contador público de trabajar bajo relación de dependencia y bajo honores profesionales, a ver si queda claro el concepto. Cuéntame. Bueno, para mí, cuando es en tal caso como un trabajo de dependencia, no, de dependencia no, de honorarios profesionales, es cuando uno solamente lleva las contabilidades y ya. Yo tengo una amiga que es contadora, es una señora, pues, bueno, Ujú. creo yo, ¿no? Porque ella siempre va a la empresa una vez a la cuaresma, a cuando hay algún detalle que ella se equivocó en algo o algo así, pero ella no tiene que cumplir horario, no tiene que estar nunca en la empresa, se comunican con ella vía teléfono, mire, todo está bien, tal, ahí le paso, bien sea la declaración, todo, pues las retenciones, todo, pues todo lo hace ella, pero de manera virtual, desde su casa, tranquila, tiene obviamente un sistema, pues, y ella hace todo y lo que hace es ir a la empresa una vez a la cuaresma. Y es como relajado, pues, hablando A así ver, en Natalie, términos, pero hay casos en los cuales por lo menos le no voy a sé. colocar de repente un ejemplo más grande de una empresa como Policlínica Táchira y a usted lo contratan bajo la figura de honorarios profesionales y usted tiene que ir todos los días porque el volumen de transacciones es impresionante. ¿Cuál sería la diferencia? Ahí vamos todos los días. De repente no tengo que cumplir un horario de llegar a las 8 de la mañana, llego a las 8:30, pero hay días que tengo que venir los sábados y los domingos porque tengo una declaración y el calendario me dice que la declaración está para el lunes y no alcanza a terminar, tengo que ir el domingo a trabajar. O sea, eso es relativo. Pero ahí, ¿qué Claro, diferencia habría entonces de dependencia a honorarios? que no ¿Qué estoy estoy en nómina, haciéndolo? Lo estoy, que mire, mis mire dónde honorarios, lo estoy llevando y acorralándolos para que quede claro el concepto, porque si no tenemos claro el concepto de aquí para arriba nos vamos a enredar, ¿ok? Por eso quiero gastar el tiempo que acá, nos pero que quede acorrala. claro. Dime, Natalie. Ajá. Ajá, bueno, profe, que no estoy en Profe, nómina. que es por horas O profesionales, sea, que profe. mis honorarios son apartes al sueldo de todo el mundo. Ahí O sea, falta mis algo. honorarios obviamente es como un sueldo aparte, pues. O sea, no es un sueldo, no estoy en nómina, sino simplemente es como un servicio que yo estoy prestando y ya. Bueno, yo lo veo así, pues. A ver, No sé Dulce, si que me estoy acaba de ingresar, equivocando. ¿qué opina? ¿Qué serán honorarios profesionales para usted? Estoy perdida.
Buenos días. Buenos días. Cuénteme, Dulce. ¿Qué opinas que ser honores profesores para ti? Los honorarios profesionales yo considero que son como como lo que se le paga a alguien que uno contrata, por lo menos si se necesita un auditor en la empresa, se le Ok. paga por esos honorarios, ¿no? Por lo Ok. que está trabajando. Ujú, considero Bien, que es eso. faltaba algo. Está bien, excelente, Dulce. ¿Qué falta? Cuando yo trabajo por honorarios profesionales, hay una característica importante. Yo hago algo que se llama ¿cómo? Les muestro. No sé si se ve en la cámara. Una factura. Factura. Correcto. Esa es una de las características interesantes. Cada vez que yo voy a facturar honorarios profesionales o voy a trabajar por la condición de honorarios profesionales, yo voy a hacer una factura y en esa factura voy a establecer que el monto acreditable a los honorarios profesionales de lo que esté haciendo, como lo decía Dulce, por una auditoría, como pudiera ser, como lo decía la señorita Natalie, bajo llevar la contabilidad del libro diario, mayor inventario, hacer de ciertas declaraciones. Hay otros trabajos, inclusive administrativos, pero de repente entonces hay una diferencia. Vamos a empezarlas a ver. Cuando yo soy relación de dependencia, yo estoy bajo nómina, cumplo un horario y además de eso me hacen unas retenciones para fiscales. Cuando yo estoy bajo la figura de honorarios profesionales, yo hago una factura y no me hacen retenciones para fiscales, pero en ambos casos sí van a tener que hacerme ¿qué? Retención de qué? De impuesto sobre la renta, que es lo que estamos viendo en este decreto, o estamos empezando a ver en este decreto 1808. Ahora sí mejora un poco la diferencia. Sí. Sí, ¿verdad? Exactamente. Sí, Entonces profe. empezamos a ver un poco más la diferencia. Dimas, entonces, ¿está más conforme con la diferencia? ¿O falta algo? Pues sí, profesor, sí logro ver ya la diferencia La entre honorarios diferencia, sí, profesionales. exacto. Ojo, ¿por qué, muchachos? Porque nosotros los contadores públicos muchas veces vamos a trabajar en ambos sentidos. Vamos a ser comisarios de empresas, vamos a ser auditores, vamos a ser profesionales en materia de contabilidad a cargo del departamento contable o del departamento de costos o inclusive de la administración de la empresa. Podemos ser Jugamos. asesores, ¿verdad? Profe, yo tengo una duda con respecto a los honorarios. Ajá, dime, Los, Dimas. los contadores cobran los honorarios de acuerdo a cada quien, ¿sí? Los contadores cobramos los honorarios en función de un instrumento referencial de honorarios mínimos, Dimas. Se los voy a pasar entonces por el grupo para que los puedan ver, ¿ok? Ese instrumento referencial depende de la actividad profesional que estoy realizando. Si yo estoy realizando una actividad profesional para preparar, por ejemplo, una certificación de ingresos, pues eso va a ser bajo la figura de honorarios y cada vez que alguien venga a solicitarme ese documento, yo le hago una factura y sencillamente cobro mis honorarios de esa manera, ¿sí? Así funciona. Si es una empresa, a las empresas le hacemos muchos trabajos dependiendo de lo grande o pequeñita que sea la empresa. Ojo, ¿qué significa? No todas las veces, a todas las empresas hacemos lo mismo, Dimas. Muchas veces, por ejemplo, nos contratan para llevar solamente, por ejemplo, la parte tributaria. Hacemos las declaraciones. ¿Cuáles? Depende del contribuyente. Si es especial, tenemos que hacer IVA, retenciones de IVA, IGTF, retenciones de impuestos sobre la renta, ¿sí? Y además de eso, declaración de impuestos sobre la renta definitiva. Si fuera un contribuyente ordinario, entonces ya tengo que hacer declaración de estimada de impuestos sobre la renta, ya no tengo que hacer IGTF, exceptuando de que fuera vinculado. En fin, cada contribuyente, dependiendo de su condición, requiere ciertos trabajos en materia tributaria. Y en materia tributaria hay que llevar dos libros, el libro de compras y el libro de ventas. Esos libros no son contables, son tributarios, ¿ok? Eso lo aclaro de una vez. Los libros contables son el libro diario, el libro mayor y el libro de inventarios. El libro de compras y el libro de ventas son libros con característica tributaria porque lo exigen son, en este caso, las leyes tributarias, no el Código de Comercio, que es parte de lo que es el proceso de legislación y derecho mercantil, ¿ok? Entonces, si yo voy a hacer los contables y los tributarios, pues el instrumento referencial me dice que debo cobrar más que hacer única y exclusivamente los libros tributarios o que hacer solamente la teneduría de libros, el diario mayor y el de inventario. ¿Sí ven la diferencia? Y ahora, si es un contribuyente especial, pues se supone que tiene más declaraciones que los demás contribuyentes. Entonces eso implica que yo voy a cobrar un poco más.
Allí más o menos se va a diferenciar eso. Ahora, si yo voy a ser auditor, allí también se especifica cuánto vale la hora de auditoría, porque en el caso de auditoría, nosotros vamos a trabajar dependiendo de la cantidad de horas que voy a desempeñar yo más mi equipo de trabajo para hacer esa actividad, y habrá que ver qué tipo de auditoría es. Si voy a aplicar una NIA 800, una 805, una 700, supongo que ya la profesora Belisario les está hablando al respecto en auditoría 1, que tiene que ver con el tipo de auditoría que voy a hacer, si le voy a auditar una sola cuenta, si voy a auditar todos los estados financieros, si es una auditoría especial porque está regulada por un ente como una superintendencia de bancos, una superintendencia de cajas de ahorros, una superintendencia de seguros. En fin, vamos a tener características diferentes y voy entonces a programar el tiempo de auditoría en función de la hora de auditoría. Terminado eso, yo voy a pasar una factura e inmediatamente voy a cobrar bajo la figura de honorarios profesionales, y al momento de que haga la factura me van a retener ¿qué? Impuestos sobre la renta. Nunca me van a retener, si yo paso una factura bajo la figura de honorarios profesionales, alguna condición para fiscal que tenga que ver con seguro social, ley de política y demás, porque eso está atribuible únicamente a un profesional bajo relación de dependencia, ¿ok? Entonces, ¿cómo cobro? Depende de honorarios profesionales a la actividad que yo vaya a realizar. Ahora, muchas veces somos asesores financieros, no hacemos ni declaraciones ni llevamos libros, solamente asesoramos. Ya cuando nos volvemos consultores, por ejemplo, en el caso de algunos profesionales que desempeñamos esa actividad a las empresas, pues sencillamente nos pagan por ir a hablar, dicen aquí en la oficina. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues sencillamente asesorar el departamento de contabilidad. Cada empresa tiene su departamento y usted lo que dice es si eso funciona o no funciona dependiendo de los criterios administrativos, los criterios de control interno, por supuesto, y de los criterios del proceso de transparencia para los efectos auditables. Más o menos así es el proceso que nosotros desempeñamos. No sé si más o menos queda clara la pregunta que me hacía Dimas. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Cuál fue la pregunta? Dimas se refería a cómo cobraban los contadores públicos, entonces estaba tratando de responderle eso. No sé si quedó conforme Dimas, pero creo que se retiró de Profe, Levi, dime. eso lo establece la Federación del Colegio de Contadores, ¿cierto? Eso es correcto, Levi, así es. La federación todos los meses hace un instrumento referencial en función de la inflación, lo envía y en función de eso los contadores públicos cobramos nuestros honorarios, y ahí también está estipulado cuánto debe ganar un profesional bajo relación de dependencia, ¿ok? Bien, pasamos entonces a lo que continúa del artículo 2. Ya estamos hablando de quiénes tienen que ver con sueldos y salarios bajo razón de dependencia. El artículo 2 dice, en los casos de personas naturales residentes en el país, la retención del impuesto solo procederá si el beneficio de las remuneraciones obtiene o estima obtener de un total de más de 1,000 unidades tributarias. ¿Por qué dice eso? Porque ya leímos que en la ley de impuestos sobre la renta, quienes están obligados a pagar, quienes tengan ingresos superiores a ¿cuánto? A 1,000 unidades tributarias. Entonces, lo primero que yo tengo que saber para hacerle la retención a mis trabajadores bajo relación de dependencia es si los sueldos y salarios de esos trabajadores están por encima de 1,000 unidades tributarias. ¿Cuánto vale la unidad tributaria en este momento? Ya lo hemos dicho que vale 0,02. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar 0,02 por 1,000. ¿Cuánto da? Da 20. 20, ¿no? 20. ¿Da 20? Da 20. Sí. ¿Cuánto es el salario mínimo de un trabajador? 7 bolívares, ¿verdad que sí? Ese es el salario mínimo. Multipliquen 7 por 12, ¿cuánto da? 84. ¿Está por encima de 20? Sí. Todos Sí. los trabajadores entonces en las empresas deben entonces aplicársele ¿qué? El procedimiento de ¿qué? De retención de impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque están excediendo ¿cuánto? Las 1,000 unidades tributarias, por lo menos para este momento, hoy 18 de noviembre del año 2021. ¿Sí es correcto? Ahí entonces vamos a tener punto de partida. Sí,
llegase a subir la unidad tributaria, pues habría que volver a evaluar si el salario mínimo supera o no en función del valor que tenga la unidad tributaria. ¿Saben hacer ese cálculo entonces del artículo 2, verdad? ¿Queda eso claro, sí o no? Para pregunta de examen, ¿quién paga y quién no paga? Ya ustedes saben que son aquellos que excedan más de 20 bolívares porque el valor de la unidad tributaria es 0,02. ¿Sí es correcto? ¿O quedan Sí, dudas? profe. Bien, hay algo que me preocupa. Hay 5 estudiantes en clase hoy. ¿Por qué tan poquitos? Pues no sé, profe. Bueno, continuamos. Lástima porque son poquitos. Artículo 3. Cuando el beneficiario de las remuneraciones que contrae el artículo 2, ¿sí? En este caso, ¿sí? O sea, el que gane más de 1000 unidades tributarias, sea una persona natural no residente, ¿sí? La retención del impuesto deberá ser igual al 34% del total pagado o abonado en cuenta, cualquiera que sea el monto de tales remuneraciones. Eso quiere decir que, Profe, sí, dígame, Natalie. profe, sabe que se me fue la luz ahorita como por 5 minutos y me acaba de llegar. No sé por Perfecto. qué parte ir allá, pero tengo una super duda que si no se la pregunto se me olvida. Cuéntame. Usted dijo, usted sabe que estamos hablando de las guías que uno tiene para los honorarios y eso, tal. Bueno, yo tengo entendido, según una clase que nos dio la profesora Ana Belisario Auditoría, que la federación era la que emitía un tabulador que muestra cuánto cobra pues el contador, el auditor, el comisario, o sea, como una guía, una base, pues. Ujú, Y de ahí en instrumento adelante es que referencial. uno cobra. Correcto. Ahora, en la parte tributaria, ¿quién es el que establece eso mismo? Igual, la La federación o misma es el federación, el Señado. mismo ¿Quién instrumento establece? referencial le va a decir cuál es. Y Natalie, me comprometo al terminar la clase de enviarles el instrumento referencial por el grupo de Telegram para que ustedes lo vean, ¿ok? Y discutamos en las siguientes clases esos honorarios profesionales si ustedes quieren. Porque obviamente allí va a estar establecido bajo relación de honorarios profesionales y bajo la condición de dependencia. En cualquiera de los dos casos, allí va a estar establecido cuál es el monto referencial, ¿ok, Natalie? Listo, profe, gracias. No, excelente. Gracias por preguntar, ¿ok? Entonces, mire cómo vamos en el artículo 2. El artículo 2 ya decía que quien tenga más de 1000 unidades tributarias, o sea, quien gane más de 20 bolívares anuales, tiene que hacerse procedimiento de retención. Ojo, si es una persona que residente, si es no residente, inmediatamente tengo que aplicarle el 34%, que es la tarifa 1, la más alta, el 34% por la remuneración que se haya realizado. Ojo, pregunto lo siguiente porque me lo preguntaron por el grupo, creo que ya lo había dicho, pero quedé con esa inquietud porque me lo preguntaban. ¿Qué diferencia hay entre residente y no residente? Pregunto. ¿Quién me dice? Profe, pues que yo recuerde, la Ajá. persona residente era como la que estaba legal en ese país. Bueno, no sé. Por ejemplo, yo soy venezolana, pero y tengo bien sea la visa y los papeles y todo al día en Estados Unidos. Yo sería residente. No, mi amor, no tiene que ver No, con eso, gracias, pero, o sea, sí entiendo la condición como legal, generalmente se le habla de residente por las visas que se otorgan, ¿no? Pero no, en materia de impuestos sobre la renta es residente quien tenga cuánto. De hecho, lo dice ese parágrafo 3, ahí estamos adelantándolo, también lo dice la ley de impuestos sobre la renta, más de 180 días, o sea que quien tenga en un periodo más de 180 días se considera como una persona residente. Leamos ese parágrafo primero. Dice, si el beneficiario a que se refiere este artículo demuestra al deudor o pagador mediante escrito que ha permanecido en el país por un periodo continuo o discontinuo de más de 180 días en el año calendario, el beneficio a los efectos de la retención podrá aplicar los mismos procedimientos y porcentajes establecidos a las personas naturales residentes. Pero hay algo que le quiero explicar adicional, Natalie. El hecho de ser residente no tiene que ver con ser venezolano o ser extranjero. Pudiera darse una persona colombiana que está en Venezuela, que puede estar trabajando en Venezuela y que tenga más de 180 días. Si demuestra que tiene más de 180 días con su sello de entrada de Venezuela, por ejemplo, eso ya significa que es una persona que está laborando en Venezuela y que tiene entonces la posibilidad de acogerse en el artículo 2 en la retención normal. Ahora, si no logra demostrar que tiene más de 180 días continuos o discontinuos, significa entonces que se considera una persona no residente y allí tendríamos que aplicar entonces un porcentaje de retención de en cuánto del 34%, Natalia. ¿Ahora sí queda clara la cosa o no?
Ay, sí, profe, porque es que tenía aquí en el cuaderno, en una de las clases que usted dio, dice que, Ajá. o sea, yo anoté, ¿no? Y que Sí, si uno es residente del país en el que está, o sea, por ejemplo, yo soy venezolano, aquí lo puse con ejemplo, dice que si Ujú. uno es residente del país en el que está, debe pagar en Venezuela el tributo. Ahora, si la persona es legal, residente en ese país, paga tributo en ese país. No sé, eso es un enredo que yo tengo ahí, No, el enredo se pero lo lo voy que a yo- explicar. Gracias por el apunte. Mire, vamos a mejorar el apunte. El apunte decía lo siguiente. Si una persona es venezolana, ¿sí? Pero no está en Venezuela, sino que está en los Estados Unidos, ¿sí? Significa que si tiene ingresos en Venezuela, va a pagar en Venezuela, pero bajo la condición de no residente, o sea que se le va a aplicar ¿cuánto? El 34%. Si esa persona está en Estados Unidos, pero está temporalmente y duró durante ese ejercicio económico más de 180 días en Venezuela y el resto de días en los Estados Unidos, va a ser considerado como ¿qué? Como una persona residente en Venezuela, así se encuentra en dónde? En los Estados Unidos, ¿ok? Eso es más Ah, o menos ok. lo que corresponde al proceso de retención. Y O otra de sea, las profe, cosas que seguramente dije, ya le doy la palabra, y otra de las cosas que seguramente dije con el tema de las residentes o no, es que debe tener un documento que acredite los 180 días, un sello en el pasaporte, una visa, un sello de entrada, algo, porque si no, ¿cómo demuestra usted realmente la condición de los 180 días dentro del país? Ahora, si ese venezolano tiene ingresos en Venezuela y en los Estados Unidos, tiene que pagar lo que corresponda por ingresos de Estados Unidos y los ingresos en Venezuela. ¿Qué queda para Ujú. Venezuela? Demostrar la cantidad de tiempo que tuvo de permanencia en Venezuela. Si tiene menos de 180 días, pues ese impuesto sobre la renta o esos ingresos tendrán una retención sobre el 34% directo. ¿Por qué? Porque es no residente. Y en Estados Unidos seguramente es residente porque es extranjero, porque está allá. Entonces le retendrán conforme a la tarifa que corresponda en el tributo americano. Pero cuando haga la declaración en Venezuela, va a tener que tener ingresos territoriales y ingresos extraterritoriales. Los territoriales van a ser los devengados en Venezuela, los extraterritoriales van a ser los que están en Estados Unidos, que ya fueron pagados los tributos en Estados Unidos y no deberá pagarlos nuevamente en Venezuela. ¿Por qué? Porque se supone que no debe haber doble tributación. Además de eso, si en otro país hay tarifas superiores al 34%, en Venezuela solamente será deducible hasta el máximo de la tarifa, que es el 34% de esos ingresos extraterritoriales. ¿Sí mejora el apunte, Natalie? Mm, sí, sí, profe, ya conseguí otro apunte que dice que lo mismo, que lo que determina dónde uno paga es el sello, como el sello del pasaporte, del ingreso o salida de alguno de los dos países, como para determinar lo mismo, lo de cuánto tiempo tiene en un país y en otro para uno Eso es correcto. determinar, para que Creo que determine. Dimas Listo. me iba a decir algo y lo interrumpí. Si me dices qué era lo que quería agregar o alguien me iba a decir algo, no sé quién era. sí, profe, no, que básicamente lo que decide si es residente o no residente son los 180 días, ¿sí? Perfecto, eso es correcto. Así es. Listo. Queda claro entonces ese artículo 1, 2 y 3. Pasamos entonces ahora y aparte del parágrafo primero, pasamos entonces al parágrafo segundo. Dice, cuando el beneficiario no permanezca el tiempo establecido para ser residente en el país, el agente de retención deberá, conforme al encabezado de este artículo, además será responsable solidario ante el fisco por las cantidades dejadas de retener. ¿Qué significa eso? Ojo, que si yo, que soy la empresa, contraté a una persona que no tenía los 180 días en el país y no le hice la retención sobre el 34%, yo voy a tener que asumir ese monto y voy a tener que pagarlo al fisco. Y aparte, ojo, voy a tener una sanción conforme a lo que dice el Código Orgánico Tributario. Y esa sanción va a ser el deber formal por no haber retenido y además el deber material por no haber enterado la retención. O sea que voy a tener una doble sanción, el deber formal, el ilícito formal y el ilícito material, ¿ok? Sí queda eso claro, ¿sí? Sí, profe. Sí. Entonces ahí miren cómo está de cierta forma estableciendo bastante estricta la norma el contexto de hacer o no hacer el proceso de retención. Artículo 4 dice así, los beneficiarios de las remuneraciones a que se contrae el artículo 2 y el parágrafo único del artículo 3 de este reglamento deberán suministrar a cada deudor o pagador la siguiente información en el formulario que se edite o se autorice para tal efecto por el Ministerio de Hacienda. Eso se llama ARI, anótenlo allí, ARI. Nosotros tenemos que hacer el cálculo de todos los trabajadores bajo relación de dependencia a través de un formato que se llama ARI.
cuántas veces en un año tengo que hacer ese cálculo, cuántas veces varía el salario, sea porque lo varíe la empresa, porque decida la empresa aumentar el salario,